por lo que la seña me hace el señor Norvis Alvareza, que es nuestro productor, además del operador técnico de la radio, y nos vamos al encuentro de ella. Seguridad y alegría, esperanza y emoción, eso siente el corazón cuando la vida es poesía. Si mi alma se halla vacía, se llena de sentimiento y convierto ese momento en un acto extraordinario. Al subir a un escenario, todo eso es lo que siento. Bueno, la vida de un artista, ¿no? Al subir a un escenario, todo eso es lo que siento. Es lo que siente la señora Susana Repetto, que para nosotros, con mucha alegría, tenemos la oportunidad y el beneficio de tenerla del otro lado. El privilegio, diría yo, porque, bueno, es maestra de payadora, pero además maestra en la vida. Una persona de estas que realmente vale la pena charlar un rato y conocerla un poco más. Así que, Susana, placer saludarla. Feliz Día del Payador, o de la payadora en este caso, y gracias por atendernos. No, Marcelo, al contrario, gracias a ti por acordarte. Es un gusto poder charlar un ratito, como bien decías, en este día tan especial, Día del Payador. Así que es un gusto y saludar a tu vasta audiencia. Susana, si usaría términos del derecho romano, podría decir que en su casa todos son payadores hasta que se demuestre lo contrario. Sí, bueno, María Ángel no paya porque no quiere, ¿no? Claro. Porque ella te hace una décima en cualquier momentito, pero bueno, no. Pero sí presenta espectáculos de payadores, entre otros, y sabe mucho de payadores, quiere mucho a los payadores. Así que sí, cosa que no ocurre siempre. Uno como madre querés a tus hijos elijan la profesión que elijan. Uh-huh. Pero bueno, es un placer que les guste lo mismo que me gusta a mí y que le gustaba a mi padre. Claro, por eso digo también, ¿no? O sea, no hablaba solamente de su casa actual, sino su familia en general, porque usted también viene de un payador, digamos. En parte el origen suyo tiene que ver con su padre, ¿no? Sí, mi padre era payador, si bien nunca pudo salir mucho, pero sí pudo trenzar versos con grandes exponentes en la década del 50 y pico, 60, grandes payadores en esa época que venían del Uruguay, y bueno, la mayoría de los payadores pasaban por mi casa, después actuaban en el club de Lomas de Salomón, un club muy reconocido, donde llegaron muchos artistas, así que sí, él era agricultor y tenía un almacén, así que terminaba de hacer sus tareas en la chacra y tomaba la guitarra mientras atendía el almacén, y siempre iba algún cantor, algún guitarrista, algún payador a mi casa desde que yo era muy niña. ¿Y cuándo usted empezó a hacer esto del arte repentino? ¿Cuándo usted empezó a jugar con las palabras, a unirlas y tratar de darle un sentido a partir de la rima? Bueno, yo cuando iba a la escuela primaria, ya cuando la maestra nos mandaba a hacer una redacción o una composición, como se llamaba en ese momento, yo en vez de hacerla en prosa, la hacía en rima. Y bueno, a los 10 años más o menos, yo tenía 10, 11 años, 10, cuando pasé por primera vez con un gran referente que quise mucho y admiré, que fue el Pampa Juan Carlos Barrientos. Yo tenía 10, él tenía 18, y junto con otra payadora, la primera que yo conocí, que partió muy joven de esta vida, Susana Beatriz Velázquez, que el taller de payadores de Manuel Gaboto en Dolores lleva su nombre. Bueno, hicimos la primer dupla de mujeres, tampoco no pudimos salir mucho, pero sí nuestro canto llegó a diferentes lugares, y bueno, después ella partió muy joven de esta vida. Yo me dediqué a
al estudio, a la docencia, a la crianza de mis hijos. Entonces nunca dejé de improvisar, de escribir, porque esto vos lo tenés adentro, como vos tenés lo de periodista, lo de programa de radio. Pero dejé de viajar, de presentarme en distintos escenarios, porque al otro día tenía que madrugar para ir a la escuela. Claro. Entonces como que silencié por bastante tiempo, pero seguí improvisando en la escuela, improvisándole a los niños. Yo fui mucho maestra rural, improvisando en las estancias, hasta que en el año 90 encuentro a un joven talentoso payador de Dolores. Él tenía 18 años en esa época, estaba estudiando abogacía en La Plata, Pablo Gallastegui, me invita a hacer una payada, y bueno, y a partir de ahí él creyó que todavía yo tenía mucho para ofrecer, tal vez que mucho amor al arte, y ahí comencé, hasta ahora, y sin haberme imaginado a los lugares que pude llegar, que no llegué ni en mi vida particular ni en mi vida de docente, pero pude llegar con el canto improvisado. ¿Y cómo fue tomar la decisión de hacerse docente? Digo, porque usted podría haber ido tranquilamente para el arte de entrada, porque lo tenía adentro, venía con usted, en cierto modo. ¿En qué momento o por qué usted decide ser maestra? Pues yo cuando era niña jugaba en una pared vieja, que por ahí digo en unos versos, jugaba a ser maestra, y con una escoba que tocaba la guitarra. Como que siempre me gustaron esas dos cosas, y yo creo que tienen mucho que ver, porque como docente das mucho amor a los niños, y en esto también damos amor a la gente, somos la voz del que no tiene voz. Yo creo que amé las dos profesiones, me dediqué de lleno a la docencia, haciendo muchos sacrificios como tantas otras, obviamente, viajando a dedo, yendo a escuelas muy desfavorables, pero no me arrepiento de eso. Pero yo creo que mi verdadera vocación, nací y moriré payadora. Usted tuvo también una ventaja, si se quiere, que fue nacer en una zona donde el arte payadoril vive fuertemente, digamos, está muy fuertemente arraigado, porque por ahí hay zonas del país donde no hay tanto, y usted en la provincia de Buenos Aires, cerca de Dolores, donde nació, dentro del partido de Dolores, bueno, hay mucho antecedente, y también hay mucho antecedente del costumbrismo, del arte criollo, de ahí nació Abel Fleury, entre otras cosas, ¿no? Totalmente, Dolores es cuna de payadores. Hay muchísimos, bueno, ahora han surgido a partir de los talleres, han surgido muchos jóvenes, pero acá siempre hubo payadores, siempre, payadores, cantores, guitarristas, sí, totalmente. Hay gente que por ahí está, o muchachos que salen ahora, que están en otras provincias donde no tienen, digamos, con quién practicar, con quién ensayar, con quién dialogar, porque capaz que kilómetros y kilómetros no hay otro. Pero eso sí, es cierto. Sí, bueno, porque pienso, por ejemplo, en payadores como Lázaro Moreno, por ejemplo, de Herrera, en Santiago del Estero. Digo, en una provincia donde la cuna no es tan payadoril, tiene más que ver con la chacarera, con otros ritmos que inclusive, en cierto modo, están más cercanos a lo africano, si se quiere, por la rítmica y demás. Y entonces, bueno, capaz que se le hacía más difícil que a usted estando ahí, en el núcleo prácticamente de la historia, ¿no? A mí en particular se me hizo difícil por ser mujer. Claro, ahí va. Después surgieron grandes payadoras como Marta Swing, como Liliana Salvat, ahora hay otras jóvenes, pero por ahí también en unos versos yo digo, cuando yo egresé del primario e ingresé al secundario, yo me sentí discriminada por el solo hecho de provenir del campo. Y uno en esa época, cuando tenés 13, 14 años, no sabés defenderte. Ahora es un orgullo haber nacido en el campo, haber mamado las vivencias del campo y ser payadora. Entonces como que lo escondí porque era un arte más de hombre. Claro. Donde había muy pocas payadoras. Lo hay hoy en día, hay muy pocas hoy en día, calculan el año 50 y pico.
en ese sentido, sí, se me hizo difícil. Después, en cuanto a la zona y en cuanto al contexto familiar, no. Susana, ¿y cómo fue transitar? Porque digo, no solamente el arte payadoril, sino todas las actividades campestres y inclusive jineteada, todo lo que tiene que ver con las actividades de ese tipo, estaban en general más puestas hacia el hombre y no hacia la mujer. Entonces, ¿cómo era eso? Digo, porque usted misma está diciendo, estamos hablando, hoy, bueno, hay apadrinadoras, hay un montón de chicas que están en los rodeos, ¿no? Pero en ese momento no. Bueno, yo jineteadas nunca fui porque no entiendo nada tampoco. Ujú. Así que ahí no te puedo decir que soy de campo, pero soy media trucha. Fíjate que no sé andar de a caballo, y cuando me tocó ir de a caballo a una escuela rural del partido de General Lavalle, porque ese día no podíamos pasar en otra cosa y la directora vivía ahí cerca, no faltaba nunca, yo tampoco iba a faltar, que estaba de pensión toda la semana para estar cerca de la escuela. Y pisé todo el lino que habían sembrado, porque quería manejar el caballo como un sulky, que teníamos sulky, charré en el campo, así que soy gaucha media trucha, ¿viste? Yo jineteadas y eso no entiendo nada. He ido a algunas, he cantado en algunas, no florear, no critico a las mujeres que lo hacen, cada uno hace el trabajo que desee, que se sienta bien. Yo en ese caso no, soy gaucha trucha. Bueno, también esto desmistifica un poco esto de que el payador únicamente se lo encuentra en una jineteada, porque en la zona nuestra en general se piensa eso, ¿vio? Como que, bueno, al payador lo voy a encontrar solamente en una jineteada, y el payador es un tipo que anda por el mundo haciendo arte repentista, no es otra cosa. Sí, por supuesto, el payador hoy ha llegado a la universidad, a las escuelas, al teatro, a diferentes lugares que antes no era habitué, a hoteles, a distintos eventos. Hoy te ven para que vayas a cantar a un casamiento, a un cumpleaños, algún acontecimiento familiar. El payador ya no es el que se creía que era de la pulpería, Ujú. sin menospreciar, sin subestimar eso. El payador ahora va a diferentes lugares, por lo general todos los jóvenes son estudiantes, Ujú. han pasado por las aulas universitarias, es muy distinto por ahí lo que que mucha gente todavía cree o lo asocia a la jineteada. No está mal y no critico, Ujú. pero hay payadores que urbanos, como hay payadores rurales, pero hoy en día los payadores rurales también se han ayornado con la nueva tecnología. Susana, durante mucho tiempo yo escuchaba al negro argentino Luna, que trabajó mucho para que los payadores estén en los escenarios, sobre todo en Cosquín. Él lo llevó al Nico Membriani, por ejemplo, recuerdo. Hablar de que los payadores no tenían tanta presencia. Y cuando yo hace poquito lo vi al Nico Membriani en Jesús María presentar a los fundamentalistas del aire acondicionado, que eran los músicos del Indio Solari, dije, wow, la lucha aquella está teniendo resultados, porque el payador hoy ocupa quizás un lugar más que en otros tiempos. Sí, nosotros estuvimos con el espectáculo Sureras, lamentablemente con una repercusión bárbara, Ujú. y Me después no nos acuerdo, llamaron más. me acuerdo, me Fue un acuerdo. año que en el 2020 con Marta Swin, Ujú. con Mariela Acevedo, con Karen Arranz, con Lucía Cerezani Ujú. y yo. Creo que no me olvido de nadie. Sí, sí, es más, Bueno, la gente... creo que la producción la hizo Diego Vázquez Comisarenko, esa, si no me equivoco. Sí, la hizo Diego. La hizo Diego, sí. Pero bueno, el payador no está en grandes festivales. Han estado, Emanuel también ha estado, han estado con Patria Joven. Bueno, en Jesús María estuve 2 años yo, ya hace bastante con Emanuel, creo que fue 2006, 2007 en el escenario mayor. Pero en Cosquín la mayoría de los payadores que iban llevados por otro, por Guaraní, por Argentino Luna. Se dice que como el payador canta lo que ve, dice lo que siente, denuncia una injusticia,
ese es el argumento que dicen, que por eso, bueno, es como que, entre comillas, es peligroso llevar payadores. Claro. Piensan así los organizadores, ¿no? Uno se tiene que adecuar al lugar y bueno, y hacerlo de uno tampoco, ¿no? Hacerlo de uno también, digo. Seguro. Yo pienso que por eso faltan en grandes festivales, hay en muchos, nosotros estuvimos hace un año o dos con Emanuel en departamento de San Martín, en Mendoza, con una repercusión bárbara, que es un lugar que no muy habitué del payador, pero les encantó. Estuvimos también, espera que se me fue el nombre, estuvimos con una parte de sureras que no nos dejaban bajar del escenario. Qué bueno. En Chivilcoy, no, bueno, ahora se me fue. Que se hacía un festival muy grande, se hace. Estuvimos también un año ahí, con muy buena repercusión, pero bueno, siguen faltando en los grandes festivales. Susana, cuando uno piensa en el payador argentino, inmediatamente lo asocia con la cantidad enorme de encuentros en el mundo que hay y la cantidad de veces que los payadores han salido. Bueno, Emanuel me cuenta de múltiples experiencias, pero digo, usted ha tenido la oportunidad de viajar. Al final vamos a presentar un contrapunto que usted hace con Emanuel precisamente en Uruguay. ¿Cómo ve esta cosa de el repentismo en el mundo, ¿no? Y las cosas parecidas a la nuestra que tienen otros nombres en otros lugares? Sí, lo más parecido es Uruguay y Argentina. Yo no he podido viajar mucho. He viajado, bueno, a Uruguay es como ir a mi casa. A Chile, unos encuentros extraordinarios que se hacían, que después, como ocurre, por razones económicas se dejaron de hacer. Fui muchos años a Chile, terribles encuentros. En Brasil también. Y bueno, después acá en distintas provincias. Hace poco compartimos con unos que vinieron de las Islas Canarias, Geray Rodríguez, con dos cantoras, un grupo hermoso, pero extraordinario, viven sonriéndole a la vida y cantándole a la vida, porque de cualquier cosa que ve ella te hace una décima. Hay muy buenos, en Cuba son muy buenos también, hay muy buenos en diferentes partes del mundo con distintos nombres, pero hay payadores en lugares que por ahí no se creía que había. Estamos... Lo más parecido, sí. Es Uruguay. Los rioplatenses. Es Uruguay. Estamos en este tiempo de que se nos acusa de racistas y nosotros le devolvemos el racismo a los otros y ahí estamos a las piñas con eso. Y yo hoy pensaba que el Día del Payador es en homenaje a un negro con orígenes africanos, como era el negro Gabino Ezeiza. Gabino Ezeiza. Exactamente. Que si uno mira la cara y dice, bueno, este no vino en ningún barco, digamos, este viene bien de África. O si vino en un barco, no vino en los barcos que vinieron después. ¿Cómo analiza ese fenómeno? Digo, porque Ezeiza es el que hace aquel recordado contrapunto con Juan Nava, el oriental, el uruguayo, en 1884, un 23 de julio, y de ahí en más, muchos años después, en los 90, se decide que sea el Día del Payador. ¿Cómo analiza eso? Digo, de que uno analiza el tango, por ejemplo, y los dos que estaban originando el tango, Sinforoso y Casimiro eran negros y Gabino Ezeiza era negro, y bueno, y después decimos nosotros, pero ¿y cómo el payador? ¿Cómo lo analiza usted eso, Susana? Yo pienso que hay cosas que van más allá del color de la piel. Y Gabino fue muy querido, fue quien profesionalizó este arte, que hizo que este arte tuviera su sustento, se valore al payador. Yo creo que yo nunca escuché decir, pero este negro, no. Todos admiramos a Gabino Ezeiza. Yo no creo mucho tampoco en eso del racismo, que hay discriminaciones, siempre las hubo. A mí me discriminaron porque yo venía del campo, sí. A otros chicos en la escuela los discriminan porque es morocho. Claro.
pero esto nunca nos detuvimos. Somos amigas de su nieto, que también es morocho, el bisnieto es muy parecido a Gavín, no más parecido que el hijo. Y eso no, nunca lo analicé, ni nunca pasó, ya te digo, de que nadie lo discrimine o algo porque sea negro. Y uno piensa en voz alta, ¿no? En aquellos tiempos, en los tiempos donde se produce este contrapunto, había un alto índice de analfabetismo. Yo no sé si Gavino estaba preparado o no, de qué forma, cómo tenía su antecedente en ese sentido. Pero digo, hoy usted me dice que los chicos que hacen el arte payadoril estudian abogacía, estudian locución, estudian periodismo, bueno, en aquel momento no sé si eso era así, entiendo que no, que era, ¿cómo piensa usted que ocurría, digamos, tanta palabra puesta al servicio del arte payadoril? Es que muchos son autodidactas, han sido. El Negro García, muy buen payador, era analfabeto. La mayoría no pasó por las aulas. El Pampa Barriento, que era terrible para improvisar, cuando improvisaba al compás de la comparsita, tampoco tenía mucho estudio. Eso es algo innato. Por supuesto que te sirve el estudio para tener un vocabulario más fluido, para poder afrontar cualquier tema que por ahí te tira el público, pero después ya te digo. Y además, otra cosa, la enseñanza de antes, un tercer grado de antes, es más que un secundario de ahora. Cómo han cambiado las cosas por la conducta de los chicos, por el celular, por lo que sea. Claro. ¿Y cómo ve usted? Yo siempre lo cuento porque me llamó mucho la atención, cuando Adrián Maggi lo lleva a Víctor Velázquez a Cosquín y le entregan el premio Camín, me abraza, voy haciendo una nota para una radio de Rosario, me abraza y me dice, préstele atención a los raperos y a los traperos porque son los payadores de este tiempo. Bueno, Emanuel, su hijo, trabaja mucho con esto de cruzarse con los artistas urbanos. ¿Cómo analiza usted ese arrepentismo, ese otro arrepentismo que no tiene que ver directamente con el payador? Bueno, para mí es una muy buena conjunción porque los payadores han ganado un público joven que capaz que si había payadores solos no iban porque no los conocían, pero a través de los raperos, al fusionarse en muchos espectáculos, en las dos cosas, se ha ganado ese público, el público de los jóvenes de distintas edades. Yo lo veo muy bien, siempre que lo hagan con respeto, porque muchos decían, no, porque los raperos que dicen malas palabras, algunos dirán, pero los que yo he tratado como Mustafa, como Yoda, como Código, etcétera, etcétera, son todos reeducados y el respeto que le tienen a los payadores tremendo. Como en todo habrá de todo, pero todos los que yo he escuchado, los que han interactuado con Emanuel o con David Tocar, todos muy respetuosos, quieren mucho el canto del payador. Hay gente que no lo ve así, pero bueno, cada uno se forma su idea. Pero una vez, no hace tanto, y hago nombre y todo, había un encuentro de raperos y payadores en General Madariaga, un pueblo re gaucho. Argentino Luna. Los encuentros de payadores en Madariaga, sí, va gente, hace poco hubo uno, va gente, pero normal, digamos. Ese encuentro de payadores y raperos, que se hizo en un predio abierto, era una multitud. Yo le digo a Manuel, mirá, hace años que venimos a los encuentros de payadores y nunca ha habido ni la mitad de esta gente. Quiere decir que la gente la llevaron, los raperos, los payadores también, pero con los payadores solos no va esa cantidad de gente. Y no. Bueno, y para ir despidiéndola, porque sé que está con un compromiso y le agradezco profundamente que nos haya atendido,
¿Cómo siente esto de ser maestra de payadoras o payadores? Bueno, esto me bautizó un locutor. Ujú. Cuando yo retomaba, estaba en un club, yo no había ido programada, y dice el locutor, yo sí que acá está presente la maestra payadora, que venga a hacer una payada al escenario con Pablo Gallastegui. Y ya ahí empezaron a decirme todos la maestra payadora, no es que yo sea maestra de los payadores ni cosa parecida. Por haber ejercido las dos profesiones, bueno, me conocen en todos lados como la maestra payadora. Qué bueno, qué bueno. Bueno, evidentemente lo debe tener bien ganado. Y la última, ¿qué le gustaría que le pase a usted, digamos, a nivel del arte payadoril de aquí en más, o para el arte en sí, o para los payadores en sí? Bueno, que Dios me siga regalando vida y salud para hacer esto, eh, poder llegar a algún lugar más, que por ahí no he llegado, pero yo estoy muy conforme con lo que he hecho, muy conforme por el respeto de todos los colegas, cómo me aceptaron, muy, muy conforme con lo que humildemente he dado. Me siento querida en mi pueblo, que nadie es profeta en su pueblo, me siento muy querida, muy acompañada, difícil que organicemos algo y que la gente no nos acompañe. Y para el arte, bueno, que sigan, le digo a todos los jóvenes, que continúen con esto, con respeto, que no cualquiera se proclame payador porque improvise una cuarteta. Para ser payador te tienen que reconocer tus colegas, tenés que tener respeto por el arte, llegar a horario, un montón de cosas. Y el payador y la persona no se pueden separar, deben ir de la mano. Para ser un buen payador tenés que ser una buena persona también, porque si sos buen payador y llegás tarde, o sos un mal compañero, o sos egoísta, eso no te va a llevar muy lejos. Con humildad, con sacrificio y con amor se puede lograr. Bueno, usted lo ha logrado con Emanuel, ¿no? Que es un pibazo más allá de un tremendo payador. Sí, por suerte, Manuel es un chico muy humilde, muy querido, que yo hasta a veces le digo, aprendí a decir que no también, para que cuide un poco su físico, su mente. Él no sabe decir que no, él no solo genera para él genera para los compañeros, siempre los tiene en cuenta. Todos los días está haciendo algo, él dice, todos los días soy payador, todos los días. O le están haciendo una nota, o está grabando un video, o está escribiendo algo. Bueno, y eso me satisface, más allá de que buen payador, que sea tan buena persona como es. Bueno, sí, una de las características que tiene es que cada vez que hace una nota, seguro que tira algo. Nunca se queda, digamos, solamente en el saludo, o sea, siempre arma algo y le devuelve a quien le hace la nota y todo lo demás. Es un ejercicio permanente, me decía, porque claro, hay que estar siempre como practicándolo, ¿no? Y él lo hace. Y supongo que usted también lo debe hacer, aunque no sé si lo hace permanentemente, pero digo, es una costumbre también del payador, digamos, estar siempre atento a eso, ¿no? Sí, claro que sí. El que le gusta, sí. Nosotros los que vamos al taller de Manuel, nos reunimos después en la matera de uno de los asistentes, ahí seguimos improvisando. Es más, esta noche se van a reunir ahí también. Así que bueno, gracias. Un abrazo para todos los colegas. Yo te agradezco, Marcelo, que llamás de San Genaro y es como darme un amparo para cumplir un anhelo. Desde el dolorense suelo, sobre esta huella sonora, yo que te agradezco ahora y quedará, no lo dudo, este sincero saludo de la maestra payador. Qué lindo, Susana. Un abrazo enorme. La despido con un contrapunto suya con Emanuel y que la vida le dé lo mejor siempre. Gracias.
Gracias, abrazo a la audiencia, gracias, gracias.